En este vídeo, veremos un ejemplo práctico de un motor eléctrico de corriente continua de imanes permanentes. Comenzaremos construyendo un prototipo con diferentes herramientas y materiales, después, pondremos a prueba el motor alimentándolo con diferentes tensiones y finalmente, realizaremos los cálculos que nos permitirán conocer las características del motor con precisión. Como rotor vamos a utilizar este carrete de hilo, que al ser de plástico será fácil de mecanizar. Y utilizaremos este tubo de plástico como eje soporte para el rotor. Vamos a mecanizar varias ranuras que nos ayudarán con el bobinado del rotor. Esto puede hacerse con relativa facilidad utilizando un cúter. En esta pieza ya hemos practicado las ranuras, 12 en total. En las zonas libres hemos perforado unos orificios que nos ayudarán con el bobinado. Con esto ya estaríamos preparados para bobinar. Introducimos el eje en el carrete y listo. Comenzamos introduciendo el hilo de cobre en uno de los orificios. En este rotor hemos utilizado hilo de cobre esmaltado para bobinar de 0,4 milímetros de diámetro. Bobinar un rotor es una tarea delicada, hay que dar vueltas alrededor del rotor con el hilo de cobre. Hemos acelerado el vídeo 50 veces. Aquí podemos ver a la derecha la velocidad normal a la que se está realizando el bobinado. Una vez hemos terminado de bobinar, ya tenemos el rotor casi listo. Medimos la resistencia de cada bobina, para asegurarnos de que no se ha estropeado el esmalte o hemos bobinado de forma irregular. El siguiente paso es aplicar un poco de silicona neutra para fijar los cables y evitar que se salgan a causa de las vibraciones, y por último lo dejaremos secar. Para el colector de delgas vamos a utilizar esta pieza de plástico, en la que hemos ensanchado el orificio central en uno de los lados para que encaje una tuerca M6. Practicaremos 4 ranuras aprovechando los orificios ya existentes. Para ello, emplearemos un cúter. Finalmente, la pieza nos quedará como pueden ver. Posteriormente, cortamos 4 trozos de chapa de cobre de poco espesor. Y con ayuda de un tubo le daremos la curvatura. Luego doblaremos los extremos y encajaremos las 4 chapas en la pieza de plástico. Para garantizar que no se tocan unas a otras, colocaremos unos separadores de teflón en cada ranura. Con ayuda de herramientas y utensilios garantizamos que las chapas y los separadores quedan correctamente posicionados. Finalmente, con un pequeño punzón haremos 4 pequeños orificios que nos ayudarán a posicionar y soldar la bobina. Y con ello queda terminado el colector de delgas. A continuación, vamos a montar todas las piezas del rotor. Como eje, utilizaremos un trozo de varilla roscada M6. Para facilitar que el rotor gire libremente, utilizaremos rodamientos. Ahora, montamos el colector de delgas. Posteriormente colocamos otro rodamiento en el otro extremo del eje, dejando una longitud libre. Para terminar, conectamos la bobina al colector de delgas soldando los extremos con estaño. Y con ello queda terminado el rotor. Para el estator vamos a utilizar como base esta placa de PVC, fácil de mecanizar.
En primer lugar, marcaremos con cuidado los puntos en donde sujetaremos el eje del rotor. Utilizaremos soportes para tuberías. Comprobaremos que el rotor puede girar libremente. A continuación, vamos a colocar los imanes de ferrita. Para ello, utilizaremos dos perfiles angulares de acero. Una vez los imanes están colocados adecuadamente, procederemos a fijarlos con un poco de pegamento de cianocrilato. Antes de continuar, vamos a comprobar que el motor funciona alimentándolo con 2 voltios. Para el soporte de las escobillas utilizaremos esta pieza de plástico. Cortaremos 2 tiras de cobre que harán contacto con el colector. A continuación, perforamos las tiras de cobre y la pieza de plástico. Luego doblaremos las tiras de cobre y las atornillaremos a la pieza de plástico. Una vez tenemos el sistema de escobillas listo, podemos montarlo en el estator. Únicamente nos faltaría colocar un pequeño elástico para forzar el contacto de las escobillas con el colector. Y habremos terminado. Ahora, vamos a poner a prueba el motor. Para ello, lo hemos conectado a una fuente de corriente continua. Vamos a comenzar dándole una tensión de 1 voltio al motor. Con ayuda de un tacómetro, podemos medir la velocidad angular, que se indica en rojo a la derecha. Ahora iremos aumentando la tensión progresivamente hasta 7,1 voltios, y mediremos la velocidad angular. La ecuación eléctrica de un motor eléctrico es la siguiente. La tensión aplicada a la bobina se reparte en 3 términos. El primero es la resistencia de la bobina, que medimos antes, por la intensidad que la atraviesa. El segundo término depende de L, que es el coeficiente de autoinducción. Al tratarse de un motor pequeño con núcleo no magnético, este término resulta despreciable. Por otra parte, epsilon es la fuerza electromotriz inducida debida al movimiento de las espiras del rotor dentro del campo magnético que lo atraviesa. Esta fuerza electromotriz inducida depende del campo magnético B0, que hemos medido con un teslámetro a 3 milímetros de la superficie del estator, y que son 100 militeslas. También depende de la longitud del conductor B minúscula, del número de espiras N⁻B y de la velocidad V. Dado que el rotor gira, la velocidad será omega por el radio de la bobina. Así, nos queda la expresión final. Si sustituimos todos los valores que son constantes, obtenemos la ecuación eléctrica del motor, donde la tensión está en voltios, la intensidad está en amperios y la velocidad angular en radianes por segundo. En teoría, si despejamos la velocidad angular de la ecuación, y la calculamos con la intensidad y la tensión que medimos anteriormente, debería coincidir con la velocidad angular experimental. Aquí podemos observar la representación de la ecuación eléctrica en función de la tensión. Si añadimos los datos experimentales de velocidad angular, vemos que se ajustan adecuadamente a la ecuación eléctrica. Vamos ahora a hablar de la fuerza y el par magnético. Consideremos una espira de nuestro motor, conectada mediante el colector de del gas a la fuente. Los imanes generan un campo magnético B0, al mismo tiempo, una corriente circula por la espira. La fuerza magnética que soportará el conductor tendrá la dirección mostrada, y será igual al producto del campo magnético por la longitud del conductor B por la intensidad.
Si tenemos varias espiras, la fuerza se multiplica por n sub b, para calcular el par magnético. Basta con multiplicar la fuerza magnética por el radio del rotor y por 2, dado que la fuerza actúa en ambos extremos del rotor. Con esta expresión podemos estimar el par generado por el motor en función de la tensión. Los valores obtenidos son comparables a pequeños motores comerciales de corriente continua. Los rectángulos muestran una sección transversal de los motores. El de color azul es el nuestro. Naturalmente, los motores comerciales, al ser fabricados industrialmente y tener núcleos de hierro, desarrollan más par en mucho menos espacio.